Con más de 20 años en los mercados financieros desde que gestioné mi primer portfolio personal, con apenas 23 años y logrando después en el siguiente lustro más de un 200% de rentabilidad, he podido crear empresas en diferentes sectores tan variados como el inmobiliario y el bursátil. A la vez, debido a mi pasión por la enseñanza, he podido ayudar a miles de personas a que hayan podido aprender de esta maravillosa profesión. Y hasta la fecha he compartido mi conocimiento en más de 300 seminarios para poder ayudar a los traders a alcanzar su máximo nivel. Mi nombre es Rubén, bienvenido trader. Los principales patrones con Price Action te van a permitir identificar oportunidades, gestionar riesgos y tomar decisiones más informadas en el mercado. En el día de hoy vamos a cubrir ciertos principios básicos hasta poder llevarlos a otros conceptos mucho más avanzados. Disfruta del contenido. Primero de todo, tenemos que saber y vamos a ir detallando pues qué es la acción del precio. No solamente qué es, sino las ventajas y los inconvenientes que incluye. Hablaremos también largo y tendido acerca de cómo se forman esos patrones más típicos y más comunes que nos pueden servir a nosotros para poder operar con la acción del precio. Y muy importante, vamos a hablar también de esos elementos que lo componen, el cómo podemos utilizarlos vinculados a esos patrones para que al final pueda tener sentido. Esto del price action no solamente que sea muy bonito o sea muy visual, sino que a la vez nos pueda ayudar a poder utilizarlo que en el día a día en nuestro trading y de una forma muy eficaz. Que sea de una forma en la que podamos darle el sentido completo a nuestras operaciones y que finalmente de una forma objetiva nos esté dirigiendo sin que nosotros nos perdamos ni nada, ni por un ápice, ¿vale? Así que esto es importante. Luego vamos a ver algunos ejemplos, representaciones típicas, intentaremos ver también si es posible en el gráfico o a través de las figuras que he ido preparando que creo que pueden ayudaros mucho a clarificar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vámonos de lleno ya a saber qué es la acción del precio, el price action, que se dice en inglés, esa palabra anglosajona tan rarita, pues básicamente nos ayuda a poder entender lo que funciona con esa acción del precio, ¿no? Lo que hay detrás del precio desde que se forma, cómo se desarrolla, al final en qué repercute, ¿no? Es algo que nosotros utilizamos en todos los mercados financieros, gracias a esas cotizaciones del precio, se puede aplicar en cualquier activo, en cualquier temporalidad, incluso obviamente en cualquier tipo o situación de mercado. Se puede hacer a través de el estudio básico de movimientos muy sencillos que la mayoría de veces nos ayudan pues a realizar ciertas operaciones con, como decía, de una forma objetiva y con bastante yo querría decir especificación a la hora de ser tan concretas, de ser tan, de alguna forma tan específicas, ¿no? A la hora de que nosotros podemos depurar rápidamente el grano de la paja y podemos saber exactamente a qué aferrarnos y por tanto se vuelve una operación única, exclusiva y como digo, muy concreta en ese momento determinado para ese subyacente. Nos valemos pues de básicamente algunas señales que se pueden detectar a través de los movimientos del gráfico, básicamente con algunas estrategias que se pueden incorporar a la hora de ver esa información para poder matizarla, pues por ejemplo, como hicimos con el método iceberg, que simplemente es el poder llevarlo de una forma resumida a tres conceptos básicos para poder iniciar una operación. Y bueno, su principal enfoque ya sabéis que es poder entrar con esa relación que existe entre el precio, el desplazamiento del precio a uno y a otro lado, pues poder entrar en un activo y poder ver su proyección. De hecho, no solamente su proyección, sino que nos guiamos y nos valemos de la proyección de movimientos anteriores, pues en base a el histórico del precio que haya tenido, para crear tendencias o simplemente aferrado a ciertos movimientos técnicos que nos estén dando esa oportunidad. Sabemos que su enfoque principal va a ser, sin necesidad de indicadores, como decíamos, poder guiarse a través de las estructuras que ha creado el precio, un poquito para poder responder bien la pregunta que nos hacía al principio nuestro amigo Martín, que decía que la estructura del precio y la acción del precio sí era lo mismo. Pues no es lo mismo, pero es algo que está vinculado. Es decir, el price action vincula muchas cosas que tienen que ver con eso, con la acción del precio, ¿no? Hace poco me pedían también información sobre el Smart Money. Smart Money es una pequeñísima parte
que pertenece al price action. Es decir, el price action agrupa, digamos, aglutina todo esto, ¿no? El smart money es simplemente una pequeña parte. Las estructuras del precio es una pequeña parte. Es como si estuvieseis incluyendo pequeños capítulos a un gran libro. El libro es la acción del precio, el price action, y tenéis pequeños capítulos que hay que ir leyendo sin saltaros ninguno para tener el contenido completo y para que podáis tener, entre comillas, el manual del trader perfecto, si es que lo hubiese, porque realmente el trader perfecto no existe, aun cuando intentamos pues cada día mejorar en todo lo que hacemos, ¿vale? Entonces hay unas ventajas que yo creo que de una forma genérica pueden, porque hay más, lo que pasa es que yo he seleccionado simplemente 5, que pueden darnos, como no, pues esa ventaja estadística a la hora de poder estar delante del precio y de poder valernos de esa información, ¿no? Entonces, esas bondades que tiene, pues básicamente son que la acción del precio no excluye otras técnicas, como decíamos anteriormente, sino que esa fuerza que a veces nos ayuda a identificar dentro del precio del gráfico lo podemos utilizar con otras estrategias, otros sistemas de trading, es perfectamente acoplable a cualquiera de ellos, o mejor dicho, esas estrategias se acoplan perfectamente a la información que depuradamente os va a decir la acción del precio. También tenemos una ventaja grandísima frente a las personas que no ejercen con una metodología, ¿no?, vinculada al price action, y es que nuestro psicotrading es mucho más tranquilo, mucho más objetivo, menos condicionado y mucho más enfocado en lo que necesitamos preparar en la operación de un lado a otro. Es decir, iniciar una operación con un propósito, con unos objetivos y que además estén muy bien medidos. Medidos en el sentido de que ya sabes tu peor escenario y tu mejor escenario del principio, has determinado ciertos calibres, has determinado también el tipo de estrategia que estás siguiendo y sobre todo la gestión que le vas a ir dando como seguimiento, y al final todo esto pues nos ayuda a tener esa ventaja, ¿no? La tercera que he seleccionado es que no necesitan de indicadores técnicos para saber por dónde discurre el precio, no tienen que pedirle permiso a una media móvil, ni tienen que estar mirando si hay algo en el mercado que sea totalmente favorable para poder entrar. Al revés, y todo lo contrario. Están enfocados en que, como estoy viendo lo que está sucediendo en el precio, ahora puedo saber con con muchísima más seguridad, con muchísimo más intención hacia dónde va el precio y por lo tanto puedo iniciar una operación. Esto no significa que cada operación va a ser exitosa, ni mucho menos. Habréis visto, pues no solamente en el día de hoy, sino otros que he colgado en el Telegram. Ahí tenéis para toda la audiencia en el chat, en el canal de Telegram, por si queréis uniros, o aquí en la bio, si estáis viendo los de Instagram, pues vais a ver que hay operaciones cada día y no todas son positivas. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos el acierto de 100%. Estadísticamente tenemos el acierto porque al no necesitar de indicadores y ver dónde se van reuniendo esa serie de filtros, al final desemboca en una gran probabilidad de que el precio pues haga lo que tiene que hacer y por lo tanto nosotros nos aprovechamos de ello, ¿vale? El número 4, pues se puede trabajar con ella en todo tipo de subyacentes, todo tipo de activos. Da igual si es materias primas, si es acciones, si son forex o criptomonedas o simplemente índices, me da igual. Cualquier cosa que tenga un gráfico nos va a poder dar la ayuda para que nosotros podamos estudiar lo que está sucediendo. No importa la temporalidad, aun cuando después seleccionamos qué tipo de temporalidad nos interesa entrar y sobre cuál podemos ser más eficientes, pues en principio no necesitamos tener una temporalidad fija sobre la cual hacerlo y no movernos solo de las otras. Es como de alguna forma el poder, bueno, salir, por ejemplo, a correr. Aquellos que les guste hacer running, pues pueden salir por el asfalto, pueden salir por terreno intermedio, pueden salir por medio del campo. A lo mejor no se van a hacer un cross training o no se van directamente a una maratón, pero pueden estar haciendo un mixto, ¿no? Pues el price action hace esto. Podemos estar trabajando en todo tipo de situaciones de mercado, pero también en todo tipo de temporalidades, ¿vale? Por último, número 5, pues podemos aplicarlo a cualquier plataforma de trading. Yo he operado, obviamente, en MetaTrader, he operado también en ProRealTime con ellas, en plataformas tipo web, es decir, las que algunos brokers las tienen ya vinculadas en su propio sistema y están de acceso online. He operado también con NinjaTrader, o sea, he operado con cualquiera y no difiere mucho en los resultados. No es que en una tenga mejores resultados que en otra o que en otro sean desastrosos frente al otro que a lo mejor son súper exitosos, no tiene nada que ver. Una vez que ya sabes operar con la acción del precio,
te da igual básicamente en qué plataforma de trading operar, puedes hacerlo en cualquiera. Obviamente yo tengo mis preferencias por el tipo de operativa que yo hago y manejo, pero se puede operar en cualquiera de ellas, ¿vale? Muy bien. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué es esto de la acción del precio? Bueno, para nosotros es una forma de que nos pueda ayudar a tener unos conocimientos muy importantes y además que son necesarios para entender cómo se mueve el precio. Pero cómo se mueve el precio en la precisión y al detalle que yo necesito como trader. Porque si soy capaz de realizar un análisis de la situación, tanto general como específico concreto, si soy capaz de aplicar una gestión del riesgo adecuada y del capital, si soy capaz de en cualquier gráfico moverme y también analizar de una forma más profunda la realidad de lo que esté sucediendo en ese momento, lo normal es que tenga mucha ventaja frente al mercado y aunque no saque todas las operaciones positivas, la gran mayoría sí que la puede sacar positivas. De hecho, es que es así como lo hacen los profesionales. No están acertando 100% de las veces, pero saben que como van la mayoría de veces a acertar, es muy probable que al hacer ese tipo de entrada saquen beneficio, por lo tanto van y la hacen cuando han filtrado, obviamente, todos los requisitos que le han impuesto a ese tipo de metodología o sistema, ¿vale? Como digo, aumenta también la psicología del individuo frente a la masa, ya que la masa puede ser que en algún momento esté haciendo algo contrario a lo que nosotros estamos viendo en el gráfico o que siga la inercia de lo que estaba haciendo en el gráfico y empecemos a detectar que ahora empieza a cambiar. Por lo tanto, no es que yo quiera ser el más listo ni el más cabezón frente a lo que hace el público en general, sino que a lo mejor ya tengo, gracias a ese conocimiento, la virtud de poder ponerme en la situación en la que el mercado me va a ser más favorable o estadísticamente me va a dar más acierto durante un tiempo. Por lo tanto, es lo que yo tengo que hacer, sopesar este tipo de cosas y poder cambiarme en esa dinámica que al final me va a ayudar a poder tener esa ventaja estadística, ¿no? Por lo general hablamos de que la acción del precio va a ayudarnos a aumentar nuestra comprensión total de los mercados financieros, de cómo somos nosotros capaces de entender cómo se mueve el precio, de ver cómo se origina el movimiento. No solamente cómo se origina, sino qué tipo de movimiento. Porque si yo veo dónde se origina, el cómo se origina y hacia dónde se origina, pues tengo casi todas las de ganar en ese sentido, porque al final solamente me queda pues hacer una mínima gestión medianamente decente para que las probabilidades, como decía, pues caigan de mi lado, ¿no? Cuando hemos determinado incluso el movimiento de los precios, podemos tener una expectativa de pago real desde donde iniciamos la operación. Entonces, de alguna forma estamos cerrando el círculo. Estoy teniendo el conocimiento de hacia dónde tengo que enfocarlo y estoy teniendo también las capacidades y obviamente las medidas, el protocolo que voy aplicando para que finalmente pueda llevarlo a buen puerto. Entonces, como digo, estoy cerrando totalmente el círculo. También somos capaces de entender, gracias al movimiento del precio, qué situación está trabajando el mercado. Hay situaciones que pueden ser muy prioritarias para nosotros y otras que no tanto, por lo que a veces podemos decidir pues no operar durante un tiempo o rápidamente operar o cambiar a otra temporalidad. Por lo tanto, estamos protegiéndonos, estamos teniendo la ventaja, estamos teniendo la información de poder ir cambiando o variando según lo conveniente, ¿no? Hay personas que trabajan no sé, de una forma artesanal, ¿no? No siempre van a dedicar su enfoque y atención con la misma herramienta. Hay veces que necesitan una herramienta un poquito más precisa para poder irse al detalle, hay veces que necesitan una herramienta un poquito más grande y tosca porque están haciendo un tipo de trabajo, pues digamos, más bruto, ¿no? Pues esto es igual. Nosotros somos capaces de ir cambiando de esas herramientas gracias a ese conocimiento que tenemos y al final convirtiendo lo que podría ser una operación normal en una gran operación o simplemente en una operación decente que nos pueda salvar el capital y que nos pueda aportar un poquito de rentabilidad, ¿vale? Entonces, por regla general, lo que hace es aumentar nuestra capacidad de gestión en todos sentidos, pero sobre todo nos hace ser muy conscientes de cuál es nuestro perfil de trader, de cuál es la diferencia, ¿no? Que yo tengo que marcar en qué momento, en qué situación o directamente en qué activos tengo que operar porque estoy viendo que están maduros frente a otros que no lo están tanto, ¿no? Entonces, como digo, en el canal del Telegram normalmente pues tenemos algunas operaciones que colgamos cada día. Hoy ha sido un día medio festivo, como aquel que dice. Por lo tanto, pues simplemente hemos puesto de un par de operaciones que hemos tenido resultados, pero días atrás vais a ver todo absolutamente lo que hemos ido colgando, ¿vale? Como digo, después lo pondré también por ahí, pero lo vais a tener en @Rubén López Trading, todo accesible para todos vosotros. Incluso aquí en Instagram, como digo, podéis activar la campanita de los directos o directamente iros a la bio y lo vais a tener ahí, ¿vale? Muy bien, pues por último deciros que el operador
que utiliza esta metodología de la acción del precio, el price action, como yo, por ejemplo, que llevo ya muchos años aplicándola, va a tener unos setups muy, muy claros y muy específicos de cuándo entrar y cuándo salir. No solamente cuándo entrar y cuándo salir, sino que va a poder subdividir su operativa para saber con cuánto entrar y en qué operación entrar y con cuánto salir y en qué operación salir, ¿no? Entonces, en uno de los webinars hace algunos meses atrás os estaba diciendo que una de las cosas importantes y que por lo cual se puede resumir, por así decirlo, el trading es saber hacia dónde entras y cuándo sales. Pues básicamente el price action te da esa información para que puedas tener esa ventaja frente al resto, que obviamente el precio no te lo va a poner fácil, ni mucho menos, ¿vale? Muy bien, vamos a ver por un lado, justo antes de poder llevar a los patrones que vamos a mostrar, importantes elementos que podemos incorporar en el price action. Y más que elementos, yo me atrevería a decir que son como un resumen de aquellas cosas que son necesarias para un trader incorporar dentro del price action. No podemos olvidar que todo lo que está relacionado a la acción del precio depende de un gráfico. Si no tenemos un gráfico, no tenemos nada. Entonces tenemos que obviamente partir de un gráfico y poder estudiar los comportamientos que está haciendo, las diferentes fases que está tomando y por lo tanto ir muy enfocado en poder determinar los patrones que van aflorando, ¿no? Si yo me pudiese poner a subdividir cada uno de los que creo que pueden ser importantes, aunque sea de forma resumida, primero de todo diría que hacer un análisis de situación general del activo sería vital, indispensable. O sea, sin eso, mejor que no empieces a hacer nada. De hecho, es que debería ser sobre un activo conocido por el operador. Si estoy vigilando pues 3 o 4 activos y me voy a centrar a estudiar otro que no es lo que sigo, pues posiblemente esté perdiendo esa ventaja. Así que mejor que si tenemos, no sé, 3, 4, 5, los que sean, que yo voy siguiéndolos, que me centre en uno de ellos para hacer un análisis general. Cuando ya he hecho el análisis general, lo primero que hay que ir es a detectar la tendencia principal. Y también, si es posible y lo conoces y por lo menos lo identificas, las zonas desde donde han salido los principales movimientos o movimientos que han podido cambiar en situaciones anteriores. Por ejemplo, movimientos que han podido ser de retroceso o movimientos que han podido ser de avance, ¿vale? Básicamente eso. Cuando ya tenemos esto, pues podemos dar un pasito más adelante e intentar identificar y clasificar el tipo de tendencia. Hay webinars anteriores que he estado explicando esto, tenéis más información en la web también, Rubén López Trading, y si no, pues me escribís por cualquier de las redes sociales o incluso dejaré por aquí también el correo para que podáis tener pues acceso si queréis también por email a mí y podáis consultarme, ahí está, info@bolsacfd.es y me podéis hacer llegar vuestra bueno, inquietud, cuestión o pregunta, ¿vale? Pero hemos explicado acerca de cómo clasificar las tendencias en base, pues por ejemplo, si son lentas, rápidas o intermedias y en base a esto también la expectativa de pago que tenga. Y por lo tanto, hacemos un análisis más específico, un análisis más pequeñito, más micro de lo que está haciendo el activo. A partir de ahí, pues solamente nos quedan varios pasitos cortos, que son determinar la franja temporal donde vamos a operar, ya hablamos de esto también últimamente, por lo tanto esos movimientos que están más alineados con la tendencia que ha inmediatamente más actual ha surgido en el gráfico, es donde nos vamos a centrar, vamos a clasificar muy bien el movimiento, dependiendo del tipo de movimiento, pues va a tener una expectativa de pago diferente, por lo tanto es vital conocer qué tipo de movimiento está haciendo, no es lo mismo entrar en una compresión que entrar en una expansión, o un sinfín de otro tipo de movimientos que puede estar haciendo el precio. Una vez que lo hemos clasificado, pues bueno, vamos a programar la entrada y la gestión que le vamos a ir dando en base a los propósitos que nosotros tengamos, los objetivos y el perfil de trader que yo tenga. Si yo no tengo en cuenta que estoy determinando una entrada, pues por ejemplo de swing, lo más seguro es que haga así, clic, clic, clic y salga enseguida. Pero si estoy teniendo una entrada de swing, posiblemente lo que haga cuando tenga algo de beneficio es sacar un parcial y dejar que el resto evolucione hasta el final o hasta, bueno, donde más pueda llevarlo, ¿vale? Y luego, por último, recordad que tenemos que registrarlo, tenemos que llevar un diario de trading, es vital, importantísimo. No podemos olvidarnos de esto. Si no tenemos un diario de trading, estamos teniendo posiblemente menos ventaja porque no estamos reflejando si nos hemos salido o no de nuestro plan de trading, si estamos teniendo resultados o no, qué tipo de resultados están viniendo en base a lo que estamos haciendo, todo esto es muy, muy importante, ¿vale? Mientras que vais colgando por aquí preguntas, que no sé si están llegando o no, a ver, sí, están llegando algunas. ¿Me voy a agregar al Telegram? Bueno, sí, he puesto por ahí, Carlos, bueno, en el chat que hay para toda la audiencia, he puesto el canal del Telegram
y también el correo electrónico, ¿vale? De todas formas, después a última hora también voy a volver a ponerlo y así también lo tenéis de nuevo por aquí, ¿vale? Muy bien, también lo tenéis ahí en la bio de Instagram, ¿vale? En @ruelopestrading me encontráis en Instagram y también podéis verlo. Como decía, hay algunas cosas importantes que vamos a ir viendo ahora, ya llegando a este punto, donde podemos entender cómo se van formando, cómo se van agrupando estos patrones, ¿vale? Es indispensable conocer que dentro del mundo de la bolsa en general, y esto es algo que muchos de vosotros ya sabréis, el comportamiento del precio determina ciertos patrones. Hablamos de patrones, la mayoría de veces, muy genéricos, clásicos, antiguos, incompletos, que son los patrones chartistas, pero que están muy vinculados a lo que sí que es la acción del precio, que es todo el contenido de cómo se mueve el precio realmente. En los patrones chartistas es que alguien llegó un día y dijo, voy a seleccionar de todo el libro estas 2 o 3 páginas, voy a sacarlas porque creo que esto es lo importante. Y es gráficamente sobre lo cual mi vista tiene que ir, bueno, identificando en el mercado. Y lo sacó de ahí y piensa que eso es los patrones chartistas del price action. Y no, no es así, ¿vale? Le falta las otras 300.000 millones de páginas para poder completar eso, que junto con esa valiosa información pueden ayudarle a ser un trader exitoso, ¿vale? Pero como digo, si extraemos esas partes solamente, pues tenemos que entender que está incompleta y que con eso pues no vais a llegar a mucho. Simplemente a de vez en cuando identificar alguna cosita que pase con el mercado, pero no vais a saber operarlo, no vais a saber tampoco a ciencia cierta si hay una seguridad, si está realizado o creado o desarrollado al 50, al 30, al 60, al 80% de la figura para poder tener la seguridad de operarla hacia ese sentido o no. Todo esto es la información súper incompleta que le falta a ello, ¿no? Esos patrones están reconocidos por todo el mundo, pero como digo, están muy, muy incompletos. Dentro de la acción del precio, ¿qué nos premia el saber ese tipo de patrones chartistas sencillos? Pues bueno, no mucho, pero nos aporta un poquito más, ya que los otros patrones son mucho más potentes, pero estos patrones nos aportan un extra de información. Es decir, a un libro le quitas una página, pues todo el contenido del libro obviamente es muy valioso, pero esa página también contiene algo de información que es vital, ¿no? Pues esto es lo que sucede. Cuando nosotros somos capaces de quitar esa información, todavía tenemos todo el contenido que es valiosísimo, pero si le aportamos, pues ahora está completo, ¿no? Bueno, es el enfoque principal que tenemos gracias a la acción del precio y los diferentes movimientos que pueden ir relatándose a lo largo en general, de lo que nos pueda estar ofreciendo el price action, ¿vale? Sabéis que a través de las fluctuaciones que pueda tener la bolsa, y estas nos ayudan a identificar muchas veces esas direcciones más probables del mercado hacia arriba o hacia abajo, al final nos ayudan a poder evaluar de una forma muy bien un comportamiento y de aportar una información muy valiosa que nos ayuda a saber cuándo se inicia o se está dando una tendencia, a cómo enfrentar esa tendencia, porque no es igual que estemos en el principio de la tendencia, que estemos en el desarrollo de la tendencia o que estemos al final de ella. Por lo tanto, el comportamiento, nuestras decisiones, la forma de gestionar, el calibre que tenemos que aplicar, todo eso es completamente diferente y tenemos que entender que tenemos que puntualizar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo he seleccionado algunas cosas que creo que os pueden ayudar. Número uno, identificar la dirección más probable. Para mí es una de las cosas vitales previas a ver ese tipo de patrones. Una vez que ya sabemos la dirección más probable en cada tramo, ojo, en cada tramo, no la dirección en la que lleva la tendencia. Eso no me importa. No, no me importa aquí, porque ahora voy a ser mucho más específico. Ahora voy a convertirme en operador. Ahora ya no soy analista, ya no tengo la gorrita del que está de lejos en la barrera mirando y así apuntando con el dedo lo que cree que puede pasar. No, ahora me he metido a torear. Ahora, cuando me he metido a torear, ya no me importa el que me está señalando arriba o abajo. Ahora me importa que estoy con el toro. Y entonces me importa identificar la dirección más probable en cada tramo. ¿Cuál es mi último tramo? ¿Y qué está haciendo el precio? A partir de ahí tengo que saber y entender muy bien cuál es la situación más probable dentro de esa escena del activo que yo estoy viendo. Y por lo tanto hacer un análisis mucho más concreto. Ahí, como digo, es meternos a torear. Cuando nos estamos metiendo a torear, y es indispensable, tenemos que ayudarnos a través de ese tipo de tendencia que hemos clasificado para poder enfrentar a ese subyacente. Si yo ya sé en qué tendencia estoy, por ejemplo, estoy de una tendencia rápida, pues yo ya sé que hay ciertas técnicas, en este caso todos mis alumnos ya lo saben, que hay ciertas técnicas sobre las cuales puedo abordar con una tendencia rápida y que después de un impulso
y después de un quiebre, o después de una pausa, o después de un retroceso, ¿qué tiene que venir? ¿Y cómo puedo subirme al precio? En cambio, si estoy en una tendencia lenta, todos saben qué tienen que esperar y cómo el precio se tiene que acomodar. ¿Y qué tiene que hacer el precio para identificar que hay un giro micro, una continuidad macro? Por lo tanto, todo este tipo de cosas que mis alumnos sí que saben son las que yo tengo que saber para poder enfrentar de una forma más específica, porque cuando vea esos patrones ahí, en ese sitio, en esa situación, en ese contexto, ahí es donde sí voy a gastar mi dinero. Ahí sí que voy a disparar. Ahí sí que voy a perder mi enfoque y atención justo en donde debo, en vez de estar disperso mirando aquí y allá, disparando arriba o abajo a ver si alguna da en la diana, ¿vale? Por otra de las cosas que he seleccionado, pues nos vamos a acercar al momento más apropiado, más propicio, para poder continuar con el precio en base a esto, si se va a producir un giro o una continuidad. No es igual el tipo de escenario de un giro que de una continuidad. Por tanto, tampoco es igual la técnica de entrada que utilizamos para un giro que una continuidad. Pues mis alumnos ya saben que al menos hay dos técnicas para el giro y al menos dos técnicas para la continuidad dentro de las 7 u 8 técnicas que todos los entrenamientos hemos ido explicando, que al final van a ayudarle a poder ser más específicos y poder ser más concretos, a detallar un ratio para que esto al final les pueda premiar conforme se vaya multiplicando varias veces, ¿no? Y por último, pues he puesto que también vamos a intentar que el precio nos relate al detalle cómo se va iniciando en esa tendencia y cómo se van creando ese tipo de zonas más probables. Zonas donde el precio va a crear algo, va a empezar a tener la excusa y el tiempo para poder definir una estructura, un patrón. Y si ahora ya veo el patrón en una zona relevante o en un nivel o en una estructura, ahí, como digo, sí que voy a gastar mi enfoque porque es donde merece la pena el poder entrar, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunos de estos patrones chartistas que decíamos que, aunque son más anticuados, pues pueden ayudar de una forma más o menos general a un trader normal o un trader novato, por así decirlo. Voy a mostrarlo aquí también para que los de Instagram también puedan verlo. Hablamos de esos patrones con doble suelo, doble techo, a veces también hombro, cabeza, hombro regular e invertido. Hablamos de esos banderines o triángulos expansivos compresivos y hablamos básicamente de operar en rango con un triple techo-suelo. Entonces, básicamente con ellos estamos definiendo como digo, un punto de partida muy sencillo, muy básico para poder entrar en algunos de los patrones que pueden empezar a merecer la pena. Como digo, totalmente incompletos de lo que necesitamos como traders y por lo tanto, pues bueno, nos pueden ayudar hasta nos pueden ayudar. Como decía anteriormente, pues mis alumnos sí que saben precisamente después de esto y antes de esto qué viene, porque antes de esto viene una parte importante para estudiar en el gráfico, con esto es, bueno, otro apunte de información y después de esto, ¿qué viene? ¿O qué debe de venir? Para que entonces sí que pueda iniciar la operación y hacia dónde y desde dónde y con qué ratio y con qué calibre y con qué tipo de gestión y hasta dónde la llevo. Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Tenemos que ser tan específicos como esto si queremos ser realmente cirujanos, ¿no? A un cirujano le pagan pues posiblemente 5 o 6 veces más que a una persona que no tiene el conocimiento tan específico o tan exacto y que hace otro tipo de cosas un poquito más burdas, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que todos tengamos que ser cirujanos, ni mucho menos, pero obviamente se le premia ese tipo de trabajo porque requiere de unos conocimientos más específicos y de hacer un trabajo más al detalle, ¿vale? Bueno, es básicamente un ejemplo como otro cualquiera de a qué me quiero referir, ¿vale? Muy bien, esto sí que quiero explicarlo. Hablamos de patrones, ahora ya que nos metemos un poquito de lleno, pues dos o tres de los ejemplos que tenemos anteriormente, por ejemplo, ese doble patrón de suelo de techo para poder determinar y poder ver, bueno, mostrarlo aquí también a todos los que están en Instagram, para que podáis ver y entender, pues cómo hay ciertos patrones que sí que nos están dando, pues algunos puntos al detalle, no solamente de cuándo sale, lo que sería básicamente la ruptura de, bueno, de ese enclaustramiento del precio que puede definirse después de esos dos o tres apoyos en este caso, que serían los dobles en un lado del mercado y el apoyo en el otro, en uno y otro, pues al final siempre vamos a tener una referencia, tanto en el doble como en el triple, ya lo veis arriba y abajo, como alcista o bajista, da igual, y es básicamente cuando el precio nos está dando la oportunidad de mostrar que va a salir
y ahora pues hace ciertos apoyos. A veces es un throwback, a veces es un pullback. Bueno, simplemente son excusas para que el precio pueda estar decelerando o captando un poquito de liquidez antes de acelerar y por lo tanto pues nos va a ayudar, ¿vale? Como digo, esto estamos hablando de los patrones más sencillos, más básicos, más absolutamente simples que existen, que obviamente no son los que más dinero te dan, pero sí te dan dinero, obviamente, por ahí se empieza, son los que inicialmente cuando no sabes nada te van a dar dinero y por lo tanto es también muy importante el poder identificarlos y saber el cómo operarlos, ¿vale? Por aquí hay algunas preguntas. ¿Nos pueden mandar ese documento? Bueno, escribidme un correo y yo os lo hago llegar, básicamente para que podáis tener un poquito más de información, pero no suelo hacerlo, ¿vale? Es algo que en las presentaciones que tenemos con, en este caso, el patrocinador, pues él tiene el derecho sobre ellas y nosotros, pues obviamente no vamos distribuyéndolas por ahí. No obstante, va a quedar grabado, tanto aquí como está siendo grabada la sesión, y lo iremos colgando como estuvimos prometiendo, ya que estoy recopilando todo en el canal de YouTube de Bolsa CFD, lo vamos a poner ahí todo para que lo podáis tener en abierto para todos vosotros, ¿vale? Muy bien, pues vemos el siguiente, aquí lo tenemos, tanto el bajista como el alcista, en el que, pues con uno cabeza a hombro invertido irregular, bueno, ese hombro cabeza a hombro que al final rompe la línea clavicular y se apoya, como también cuando estamos haciendo un invertido, cualquiera de ellos al final nos está dando la posibilidad de poder meternos hacia un lado o hacia otro. Son, como digo, patrones muy básicos, muy sencillos. No he querido liarme a ver otros tantos que ahora os voy a mostrar, que creo que os pueden ayudar más a largo plazo, porque al final tenemos que entender algo, y es que dentro de lo que serían los ejemplos más habituales, más comunes y el cómo aplicarlos, sabemos que por muy importante, específica, profunda, útil y rentable que es la acción del precio, no es 100% infalible porque no existe algo 100% infalible en un ente de incertidumbre con probabilidades todo el rato de un lado y de otro. Cuando existen probabilidades no existe un 100% en ningún lado, no. Puede haber un 90, puede haber un 80, puede haber un 95, pero no existe el 100%, ¿vale? Eso tenéis que entenderlo. Y el mercado es un ente de incertidumbre con probabilidades, por tanto no puede existir a uno y a otro lado un 100 y un 0. Tiene que ser un 90 y un 10, o un 95 y un 5, un 85 y un 15, pero nunca puede ser un 100, ¿vale? Entonces, importante para poder estudiar esta materia, importantísimo, más bien, que podamos entender que el mercado plantea ocasiones para que nosotros podamos entender si está más en giro o más en continuidad. Cuando está más en giro, hablamos de un mercado en el que la tendencia estaba sostenida hasta un cierto punto y confirmada durante un tiempo hasta que llega una referencia, sea un nivel, sea una zona, sea una estructura nueva que están haciendo. A partir de ahí hay un posible cambio dentro del gráfico. Y esto no significa que cambie totalmente la tendencia. Significa que durante un tiempo ya no va a ser hacia esa dirección, por ejemplo, si va bajista, sino que ahora va a cambiar hacia alcista. Y por lo tanto hay un cambio tendencial. Ese cambio tendencial lo llamamos giro. Puede ser un retroceso de la tendencia general o puede ser, como digo, pues ya el giro completo de una nueva tendencia que se ha iniciado desde ahí y que ya no vuelve. Y es algo que, bueno, ya no vuelve hasta dentro de muchísimo tiempo, me refiero. Algo que al final tenemos que aprender y sobrevivir con ello. Porque en ese momento de cambio, de impasse, tanto de bajista alcista como de alcista bajista, es cuando nos podemos aprovechar de este tipo de entorno, este tipo de escenario de giro. Y por lo tanto, tenemos que también ver que ese cambio tendencial, que va casi siempre en contra de la tendencia principal, desde un lado u otro al final crea desde ese extremo al que llega ese cambio. Ese cambio inercial desde el extremo es lo que llamamos giro. Es muy diferente a cuando hay un escenario de continuidad, en el que vemos que hay un mercado que tiene una inercia durante un tiempo, hace como una especie de parada técnica, un poquito de retroceso, pero después inicia de nuevo su andadura, tiene de nuevo esa inercia tendencial que hace la misma dirección, obviamente, que había tenido anteriormente y por lo tanto, pues después esa parada técnica continúa. Esa continuidad que yo os decía antes, en la mayoría de veces macro, puede ser un giro micro. Entonces al final se dan de la mano y ahí es cuando hay una coyuntura, y habéis visto algunas de las operaciones que he colgado en Telegram, donde a veces hemos tenido mucho recorrido, hemos ganado muchas Rs porque hemos tenido el inicio de ese giro micro, pero es una continuidad macro. Por lo tanto, hemos podido llevar la operación, pues bueno, a veces a 12 Rs, a 20 Rs, a 8 Rs, pues como habéis visto, bueno, son cosas que habitualmente suelen suceder cuando
de alguna forma coinciden que macro y micro están alineadas y que el precio entonces corre, ¿vale? No es porque nosotros seamos muy listos, es simplemente porque hemos pillado esas coyunturas, pudiendo operar y sabiendo a qué operamos, hemos pillado esas coyunturas para poder dejar correr esa operación. Y esa operación corre, pues entonces premia. No hay mucho más. No es magia. Es simplemente conocimiento aplicado, ¿vale? Y con ello, pues como digo, vamos a ver algunos patrones que pueden ser también importantes, después de haber aclarado ese punto de continuidad y de giro. Y como veis aquí, bueno, voy a ponerlo también para que lo vean nuestros compis de Instagram. Estos básicamente son algunos de los patrones que podemos tener de cambio tendencial, que son muy genéricos, que pueden darnos apoyos tendenciales. Bueno, como veis aquí hay pues básicamente, bueno, los más comunes que tienen que ver con esa secuencia tendencial de bandera, de banderín, de doble, de triple, cuando vemos un cono invertido, cuando vemos también lo que llamamos también una sopera, ¿vale? Que es lo que está aquí básicamente cuando vemos también con un cambio secuencial elíptico o regular o circular también. Es decir, todo ese tipo de patrones que pueden ayudarnos al final a determinar que el precio está teniendo o un entorno de cambio tendencial, por lo tanto es un giro, o un entorno de después de una parada, de una continuidad. Y por lo tanto tenemos ese escenario de continuidad del que hablábamos antes y que nos ayuda a poder alinear básicamente hacia ese lado que es donde están las probabilidades y de poder seguir sumando, ¿vale? Hoy en la cuenta, sabéis que llevo una cuenta grande, si no, pues os invito a ver algunos de los directos que anteriormente ya hemos colgado, que vais a verlo, incluso está también por ahí en YouTube, en el cual estamos llevando una cuenta muy, muy grande, pero la otra cuenta pequeñita, pues he colgado ya las operaciones hoy. En la cuenta grande hemos tenido hoy mucha suerte porque una operación y hemos ganado bastante en comparación a otros días donde hemos operado más, solo porque el precio ha corrido un poquito, estaba en continuidad y nos hemos aprovechado de esa continuidad. Entonces, esto a veces surge y suele pasar cuando nosotros sabemos dónde estadísticamente es más probable. Me jugaba poco y podía dejarlo correr mucho y por eso pues he realizado la operación. La suerte es que durante muchas horas yo no la he atendido y cuando he ido a cerrarla estaba incluso más lejos de la zona que yo quería cerrarla y por lo tanto he tenido un premio mayor a lo que pensaba. Pero bueno, estos son gajes del oficio. Hay días que es al revés y lo que sucede es que bueno, tienes que estar con la gestión muy rápida porque enseguida se te da la vuelta y ganas menos de lo que pensabas o sales en pérdida. Como pues, no sé si fue la semana pasada o la anterior, pues ya tuvimos algún día de estos así un poquito difíciles, ¿vale? Como digo, son patrones, no nada mágico, que se dan normalmente en el mercado y que nos pueden ayudar, ¿vale? Por último, vamos a ver esto que creo que puede ser muy interesante para poder aplicarlos, o por lo menos referencias que creo que pueden ser interesantes para aplicarlo. Es indispensable, es vital que podamos saber el cómo podemos llevar a cabo, cómo aplicar estas cosas sencillitas, estos patrones que hemos estado mostrando, sobre los cuales hemos estado hablando, y creo que no nos vamos a saltar nada al decir, y esto es algo que también algunos de vosotros seguramente conocéis, que debemos de aplicarlos en dos entornos, básicamente. Hay muchos. De hecho, tendríamos que añadir como mínimo cuatro más. Pero vamos a quedarnos con los dos más sencillos, ¿vale? Que son con un ejemplo de giro y un ejemplo de continuidad. Cuando estamos en el ejemplo de giro, tenemos que aplicarlo directamente en el giro, pero en el extremo del giro. Es decir, cuando se está produciendo el giro. Si no, ya no es un giro. Si no, ya después será la continuidad del inicio del giro, ¿vale? Algo como lo que yo llamo en el macro un filtro uno para poder aplicar, por ejemplo, un método iceberg, ¿vale? Luego, es indispensable que podamos entender que cuando estamos aplicándolo en un giro, siempre tenemos que aplicarlo cuando ha completado los impulsos tendenciales contrarios a lo que era la tendencia, o mejor dicho, a la tendencia que se va a iniciar. Es decir, hemos tenido los impulsos tendenciales en la continuidad de una tendencia, por ejemplo, bajista, cuando ya hemos visto que han acabado esos impulsos tendenciales, 3, 4, 5, los que sean, a partir de ahí en adelante es cuando yo voy a estar gastando mis oportunidades para subirme a un posible giro. De ahí en adelante. ¿Vale? Si no, olvidaros. Y luego, importante, si estamos también en giros, el poder ver que es un giro tendencial sobre la secuencia. No porque el precio haya rebotado, no porque el precio inicie una vela mágica de reversa, no porque... No, 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 no. Tiene que haber estado haciendo esos impulsos y después hacer un cambio secuencial, un cambio de tendencia, un cambio
de la secuencia tendencial, ¿vale? Algo que nuestros alumnos lo saben desde el inicio, porque si no, no pueden aplicar el resto, ¿vale? Esto es importante y vital. Si no, no va a salir nada. Vas a tener un leve rebotito y eso no lo quieres. Tú quieres pillar un giro desde abajo, desde el inicio. En el Telegram, una de las veces que colgué una operación de veintitantas Rs es porque pillé el giro desde abajo. Lo pillé, de hecho, en una trampa. Desde ahí en adelante el precio corrió y corrió todo el macro, por lo tanto me dio tantas R, ¿vale? Y luego, por último, importante vincularlo con macro-micro. Si yo puedo tener, por ejemplo, un impulso macro y ahora te estoy pillando el giro desde ese impulso macro, pero te la estoy pillando con el micro, como yo decía, por ejemplo, en ese tipo de escenario que ocurre en el extremo, que es una trampa, ahí estoy pillando, pues, el ratio más pequeño, el riesgo más pequeñito y el beneficio mayor, el beneficio macro, ¿no? Es un poquito de lo que se trata cuando estamos aplicándolo en giro. Por último, si estamos haciéndolo en continuidad, estos ejemplos de continuidad también tienen formas de aplicarlo. Número 1, entrar siempre después de un retroceso. Si vamos a una continuidad, siempre después de un retroceso. Número 2, si estamos en una continuidad y el precio está estratificando, está consolidando, está parando en una pausa, puedo entrar tras una pausa, ¿vale? Obviamente, en estos ejemplos de continuidad no podemos olvidar que si yo quiero entrar en una continuidad, debería poder apoyarme al menos, y esto es importante, al menos en una o más zonas de alta probabilidad. Como digo, si no sabéis qué es o cómo trabajarlas, pues os invitamos a venir a cualquiera de nuestros entrenamientos porque vais a saber perfectamente desde dónde sale una zona, qué zona, cómo se trabaja la zona, cuáles son las más probables, cuál es la expectativa de pago, etcétera, etcétera. Y no hablo simplemente de suelos o techos o hablo de soporte, resistencia, ese tipo de chorradas incompletas. Hablo de cosas mucho más profundas que eso, apoyadas con conceptos sencillos como los que acabamos de mencionar, pero mucho más profundas y concatenadas, es decir, alineadas unas con otras, enganchadas como una cadena. El poder de una cadena realmente es eso, es que todos sus eslabones son fuertes y hacen que la unidad pueda sostener o soportar algo. Pues esto es igual, con un solo eslabón no vais a hacer nada, absolutamente nada. Con muchos eslabones en la cadena tenéis la cadena y tenéis el poder de hacer que ese elemento funcione, ¿vale? Por último, si estamos en escenarios de continuidad, o sea, si estamos en continuidad, no olvidemos los escenarios. Tenemos que aplicarlo en un escenario, es decir, en un entorno donde el precio realmente nos esté dando la oportunidad, la ventaja estadística de que está relatando o un momento en el que está teniendo esa reacción o que está teniendo ese inicio o ese aporte que el precio desde ahí puede estar construyendo. Es decir, que realmente desde ese entorno esté creando algo, una estructura, un esquema, como queráis llamarlo, me da igual, pero que esté creando algo. Tenemos que ver cómo viene el precio y cómo se va de ahí. Cuando somos capaces de determinar esto, es increíble el poder que tienen estos resultados en cada una de nuestras cuentas. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.